Bienvenidos a Pensamiento Libre, un programa de televisión de la Universidad Iberoamericana Puebla. Vamos a abordar un tema de capital importancia para México y para el mundo. Vamos a hablar sobre derechos humanos y para ello acompaño al maestro David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Jorge? Bueno. Y al doctor Adalberto Barrales, coordinador de la licenciatura en Derecho, también de nuestra Universidad Iberoamericana Puebla. Gracias, Jorge. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Los derechos humanos, dice el doctor Luis Ernesto Arévalo, en un libro publicado por nosotros y por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, son producto de una lucha de grupos sociales que se rebelan contra las arbitrariedades de otro grupo que detenta el poder público y hacen del Estado y del derecho instrumento de sus intereses y voluntades. Resulta por lo menos paradójico, me parece, que tenga que existir un defensor entre quienes son elegidos para gobernar y aquellos que sufragaron por ellos. México, desgraciadamente, así como otros países del orbe, tiene muchos ejemplos de ausencia de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos. Y mencionaría, por ejemplo, el 2 de octubre, que está cumpliendo 40 años en este año, el Jueves de Corpus en 71, el avasallamiento a maestros, médicos, ferrocarrileros unos años antes, que, insisto, denuncian esta ausencia y la necesidad de existencia de un organismo de derechos humanos. Mucho se ha avanzado en nuestro país, mucho se ha avanzado en el mundo, pero en este momento, ¿cuál es el estado de la cuestión de los derechos humanos en México? Maestro Hernández. Efectivamente, yo creo que hemos avanzado mucho en la vigencia y el respeto de los derechos humanos, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos civiles y políticos. Generalmente, con el avance democrático de las naciones, de los pueblos, hay avance también en el respeto de estos derechos civiles y de participación política. Entonces, al venirse consolidando instituciones democráticas en el país, pues hay un mayor respeto de derechos tradicionales, de derechos humanos fundamentales que están garantizados en nuestra Constitución, derechos de reunión, derechos de asociación, derecho de representación, de elección, de respeto al debido proceso, etc. A pesar de estos avances, en este renglón de los derechos civiles y políticos, hemos visto en los últimos tiempos con preocupación que el derecho a la protesta social, por ejemplo, está siendo criminalizado últimamente. Sí. Es decir, que aquellos grupos o sectores sociales que se activan para reclamar algún derecho laboral o social o económico, empiezan a ser reprimidos y en ocasiones salvajemente reprimidos. La red de derechos humanos, todos los derechos para todos, de la que forma parte la Iberoamericana Puebla, sí, no. Acaba de empezar una campaña que se llama Reprimir es un delito, manifestarse es un derecho, precisamente para hacer frente contra esta tendencia de criminalizar la protesta social. Esto por lo que respecta a los derechos civiles y políticos. También hay que hablar de los derechos económicos, sociales y culturales. En estos hay un deterioro evidente en los últimos años y más particularmente con ocasión de la crisis económica por la que actualmente pasamos. Es decir, el poder económico, los recursos materiales
se han superconcentrado en nuestro país como en otros muchos países, aumentando la pobreza de grandes sectores de la población, y entonces, al haber mayor pobreza, hay vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales. Derecho a estabilidad en el trabajo, a un sueldo suficiente, el derecho al descanso, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Todos estos derechos que son económicos y sociales están siendo en este momento lastimados por el aumento avasallador de la pobreza, del desempleo, y entonces igualmente requiere de una acción social correspondiente. Quiero por último tratar también otros derechos que tienen que ver, que nosotros llamamos de solidaridad con las generaciones futuras, que tienen que ver con el derecho a un medio ambiente sano, por ejemplo, y al respeto de la ecología. Aquí también hay elementos preocupantes en el país. El arrasamiento de los bosques continúa implacable. No se han tomado medidas para detenerlo, lo mismo que la contaminación de cuerpos de agua, ríos, lagunas, y esto es particularmente preocupante por lo que tiene que ver con aquellas personas que vendrán después de nosotros. Entonces vamos a dejar un mundo echado a perder y tendremos entonces también que tomar cartas en el asunto. Esto sería, yo digo, que hemos avanzado en la consolidación democrática, que hay un marco jurídico adecuado, pero que nos preocupa la criminalización de la protesta social, sí, la reaparición de la tortura, sí, que también no mencioné, pero que hay que dejar constancia, así como los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos a un medio ambiente sano. David Fernández Dávalos es sacerdote de la Compañía de Jesús. Es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Libre de Filosofía de Guadalajara y por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente. Es licenciado en Teología por el Colegio de Estudios Teológicos de la Ciudad de México y maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Fernández Dávalos fue director de Radio Guayacocotla, la voz de los campesinos en Chicontepec, Veracruz. Fue fundador y director del Movimiento de Apoyo a Niños y Trabajadores de la Calle en Jalapa, Veracruz, y director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Fue rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Formó parte además de la Comisión Consultiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco y fue asistente de educación de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, que es el órgano que regula todas las obras educativas de la Orden. Sobre su experiencia periodística, podemos mencionar su colaboración con Radio Universidad de Guadalajara, su trabajo como editorialista en los diarios El Universal y El Gráfico, y durante muchos años su colaboración en la columna Contrapunto del diario El Independiente. David Fernández es miembro del International Council of Human Rights Policy, con sede en Ginebra, Suiza. Además fue premio de Human Rights Watch y actualmente es el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla. Entre los libros que ha publicado podemos encontrar Malabareando, la cultura de los niños de la calle, Este es el hombre, la vida y martirio de Miguel Agustín Pro, 12 cartas sobre Dios, e Ignacio Ellacuría, Vida, pensamiento e impacto sobre la Universidad Jesuita hoy. Doctor, quisiera añadir... Sí, evidentemente estoy de acuerdo con lo que ha dicho aquí el padre rector. Habrá que considerar que los derechos fundamentales, los derechos humanos, son un referente inexcusable de la modernidad. Tienen un tono eurocéntrico que evidentemente fortalece siempre el derecho, ese derecho subjetivo, ese derecho público subjetivo que tenemos como atributo los que formamos parte de una comunidad estatal, y dejamos en ocasiones sin tomar en consideración lo que sería el deber. En algunas culturas orientales se privilegia el deber primero sobre los derechos que puedan tener al interior de la comunidad dentro de la cual se desenvuelve un ser humano, pero aquí tal pareciera que con esa concepción eurocéntrica que evidentemente llega a América, privilegiamos la idea del derecho frente, como personas en lo individual, inclusive frente al grupo al cual pertenecemos. Esto también nos lleva a otro problema, el problema de la legitimidad del poder público. Evidentemente el referente de derechos humanos, de derechos fundamentales consagrados inclusive en una constitución política, permitirán determinar la idea de una legitimidad de la autoridad que ejerce el poder público en un contexto determinado. Esto entonces nos lleva a un aspecto interesante respecto de la idea de derechos humanos.
Los derechos humanos están sujetos a una historicidad, evidentemente, pero también están sujetos a una temporalidad, en el sentido de que lo que se ha ganado en el devenir histórico, la lucha del género humano frente a la autoridad autoritaria, van permitiendo entonces que ciertos derechos que vayamos ganando no puedan desaparecer de la noche a la mañana y que se mantengan vigentes, aunque la constitución política pueda cambiarse. ¿Sí? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando esta suerte si entiendo bien tu propuesta, tu respuesta, perdón, de occidentalización de los derechos humanos, que así es como se entiende, choca contra, en el caso de México, contra usos y costumbres de ciertas comunidades en las provincias mexicanas? Sí, ese es un problema que todavía no se ha resuelto. Alan Turing ha hablado en diversas ocasiones de multiculturalismo y determina en sus estudios sociológicos que el multiculturalismo es una realidad que hay que atender, pero que esos aspectos sociales que en ocasiones son minoritarios en el contexto global de un Estado-nación como el nuestro, no podrán ir nunca en contra del sistema jurídico vigente en el momento determinado. Esto implicaría entonces que la autoridad deba de buscar un equilibrio más o menos justo que permita la inclusión de los sectores marginados en el común denominador del aspecto político, económico o inclusive jurídico. Y evidentemente educar a la sociedad, que es algo que también está faltando, en el conocimiento, en hacer válidos esos derechos fundamentales en los momentos adecuados u oportunos. Claro. Hago una pregunta, la dejo en el aire y les pediría que la contestáramos después de una pausa. Hay una suerte de animadversión o de una mala imagen de muchos grupos sociales a propósito de los defensores de los derechos humanos. A lo mejor desde un punto de vista reduccionista, mucha gente los toma como un escudo de protección para infractores de la ley. ¿Cuál sería la razón de esta visión y cómo podemos combatirla? Evidentemente con información, pero quisiera ahondar un poquito más en eso. Regresamos en un momento, vamos a un corte. Estamos en Pensamiento Libre. Continuamos. La pregunta era esta visión parcial y claramente negativa que muchos grupos tienen a propósito de los derechos humanos. Estoy seguro, conozco que fue iniciada una campaña hace aproximadamente unos 10 años, desde círculos de poder y círculos de autoritarismo vinculados con las policías que ejercían la tortura, de donde salió una campaña de desprestigio efectivamente con los defensores de derechos humanos. Cuando a mí me dicen, es que los defensores de derechos humanos defienden delincuentes, yo suelo contestar, no, los que defienden delincuentes se llaman abogados y se les paga para ello, con perdón de los abogados. Lo que defienden los defensores de derechos humanos es la legalidad y la actuación recta de las autoridades y la dignidad de las personas. Lo que está puesto en la ley es lo que queremos, no la impunidad. Si una persona es culpable, se le juzga y se le condena conforme a lo que dice la ley. Pero no tienes derecho a torturarlo, ni a pasar por encima, ni a castigar a sus hijos, ni nada por el estilo. Eso es lo que defiende el defensor de derechos humanos. Sin embargo, ha habido una campaña sistemática, efectivamente, para contraponer, por ejemplo, seguridad pública y derechos humanos. Dicen, o seguridad pública o derechos humanos, porque se defiendan los delincuentes. En realidad, con esa campaña lo que están haciendo es ocultar la propia ineficacia de los organismos de procuración y administración de justicia. Claro. Y entonces culpan a terceras personas. Me parece una campaña muy perversa, porque los defensores de derechos humanos nunca hemos estado en contra de la administración recta de la justicia, de que se paguen las culpas quienes deben, de que se castigue a los responsables, de que incluso sostenemos que la seguridad pública es un derecho humano y hemos luchado porque se dé seguridad a las personas, pero eso corresponde al Estado. Entonces,
Eso, no hay contradicción entre derechos humanos, seguridad pública, no defendemos delincuentes, defendemos personas en su dignidad y defendemos la legalidad establecida y lo que dice pues cualquier sociedad democrática. Es que además quizá podría estar sucediendo desde hace algún tiempo que la sociedad mexicana está tan llena de dolor muchas veces que lo que exige es venganza y no justicia. Y ante esa situación me parece que incrementa esta visión reduccionista del papel de los derechos humanos. Es correcto, y alguien tiene que poner un alto a la venganza, a la violencia. Entonces no podemos seguir en una dinámica de tú me hiciste ahora. Por ejemplo, me parece absolutamente vergonzoso que haya partidos políticos que estén ahora en favor de la pena de muerte y haciendo campañas públicas sobre esto. Eso es absolutamente contrario al derecho internacional, es contrario a la tendencia mundial de abolición de la pena de muerte, es contrario también a la tendencia que venimos manejando en México. Además, aunque este no es el tema de este programa, la pena de muerte no soluciona la criminalidad ni aumenta la seguridad pública. Se ha probado incontables veces que es ineficaz, pero siguen manejándola demagógicamente y además irritando a la sociedad. Este tipo pues, de campañas solo lo que traen es un fortalecimiento de los grupos autoritarios, un fortalecimiento del conservadurismo político de la sociedad. Eso en el fondo es lo que buscan. José Adalberto Barrales Arias es doctor y magíster universitario en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha realizado diplomados en Mercadotecnia Política, Administración Pública y Derecho. Dentro de los cargos públicos que ha ocupado, podemos mencionar el de secretario particular del coordinador de asesores del director general de Petróleos Mexicanos, el de secretario particular del gobernador de Tlaxcala, ha sido director del Departamento de Estudios Legislativos del Congreso de Tlaxcala y director de Desarrollo Social del Gobierno de Tlaxcala. Ha sido también consultor en materia de Derecho Internacional Humanitario para el Comité de Cruz Roja en la región México, Centroamérica y el Caribe. Además, ha sido director general de Excelencia Total para el Corporativo Jurídico en México y Centroamérica. En el ámbito académico, se ha desempeñado en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Además, ha impartido cursos en universidades como la Escuela Libre de Derecho de Puebla, el TEC de Monterrey Campus Puebla, la UPAEP y la Universidad Cuauhtémoc. A nivel internacional, ha participado como profesor huésped en universidades como la de El Salvador, en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la Universidad Rafael Andívar de Guatemala y algunas otras de Estados Unidos. Es autor de 2 libros y de numerosos artículos en revistas especializadas e indexadas. Actualmente es el coordinador de la licenciatura en Derecho y presidente de la Academia de Derecho Internacional de la Universidad Iberoamericana Puebla. Se me viene, por ejemplo, a la memoria, doctor Barrales, un spot de televisión que hizo alguien cuando era candidato a la gobernatura de un estado, que decía que las ratas no tenían derechos humanos, etcétera, y le funcionó porque ganó, y una vez que salió, salieron a relucir muchas cosas terribles de él. ¿Cuál es su opinión? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el padre David. Evidentemente, el hecho de acusar a quien defiende derechos humanos, de defender a los delincuentes, es una visión totalmente nimia y que tiene que ver inclusive con una política de carácter populista. Sí. Desafortunadamente el común denominador de la gente no conoce lo que son los derechos fundamentales, ni los políticos en ocasiones. ¿Cuántas veces les hemos preguntado a un diputado o a un senador cuántos artículos tiene la Constitución Política Mexicana y no conocen ni el número de artículos, lo cual implica entonces que no conocen tampoco los aspectos esenciales de la propia Constitución Política. Estoy de acuerdo de que los defensores de derechos humanos tienen que ver por la persona, y cualquier persona, por el simple hecho de serla, es titular de estos derechos públicos subjetivos que permitirán entonces limitar el actuar del Estado. No hay que olvidar que los derechos fundamentales crecen bajo la idea de limitar ese ejercicio despótico, totalitario, absurdo de la autoridad, y en este caso todavía en ocasiones no rompemos con esa idea de que la autoridad pueda hacer lo que quiera.
Evidentemente ya no podemos dejarlo hacer. Los derechos humanos sean un instrumento que podemos tener todos a la mano para poder defendernos de las arbitrariedades de la autoridad pública, pero con conocimiento pleno de causa, evidentemente, y en ese sentido, insisto, estoy totalmente de acuerdo con lo que aquí se ha planteado. La idea entonces sería pues que tanto autoridad como pueblo, o sea, gobernantes como gobernados, conozcamos cuáles son nuestros derechos fundamentales, los límites a los propios derechos, y que la autoridad no puede hacer lo que quiera, por mucho que sea autoridad. La autoridad está limitada en su actuar, porque inclusive ese límite a la autoridad tendrá que ver o analizarse a partir de la legitimidad misma. Y la legitimidad, para no ser simplista, bueno, no quiero ser simplista o abusar de simplista, pero la legitimidad implicaría esa aceptación que hace en términos generales los gobernados respecto del ejercicio público de la autoridad. Los seres humanos somos iguales, afirma David Fernández. Por eso es que podemos ser diferentes. La tolerancia es una causa que debemos defender, incluso si las víctimas de la intolerancia no están dispuestas a ser tolerantes. De lo que se trata en el fondo es de una convicción precisa sobre el ser humano como ser diverso y libre. Para Fernández, la educación sirve para construir mejores personas y construir mejores mundos para que habiten las personas. Y además agrega que los hombres debemos vivir y de morir como si no existiera Dios, pero teniendo la vida fundada en Dios. En Él vivimos, nos movemos y somos. En Jesús, plantea David Fernández, he descubierto que Dios es amor, y sé por eso que se vuelca en todos y todas sin discriminación alguna, inclusive con los malos y con los injustos. Considera que Dios perdona sin condiciones ni penas, y además afirma y agrega, sé que es incapaz de juzgar y condenar, pues solo aparece como salvando y dando la vida. Sé también que Dios no responde a la pregunta por el justo o el inocente que sufre, sino que únicamente responde sufriendo, solidarizándose hasta la muerte con el dolor humano. ¿Cuán autónomos son las comisiones de derechos humanos en nuestro país? Me imagino que debe haber en algunas mayor autonomía que en otras, pero sacando como la media en nuestro país, si existe ya, vamos avanzando a una mayor autonomía por parte de estas comisiones de derechos humanos estatales, la federal, etcétera. Yo creo que la federal se ha ido justificando su presencia como organismo autónomo. Tiene evidentemente algunos problemas en su ejercicio. El problema se presenta o puede presentarse en las comisiones estatales de derechos humanos, porque todavía encontramos por ahí, en la mayor parte de las ocasiones, además demostrado, la injerencia del Ejecutivo local, ¿sí?, o del Legislativo local en el nombramiento de quien sea el titular de la comisión respectiva en cada una de las entidades federativas. Aquí la idea pues sería buscar un mecanismo que permita que quien llega a ser presidente de una comisión realmente sea una persona que no tenga ningún vínculo político con ningún cuadro político de su entidad federativa, y a nivel federal pues evidentemente también tendría que ser una persona ascética de este tipo de cuestiones, aunque tomando en cuenta la forma de la política mexicana sería algo pues prácticamente imposible, pero evidentemente entre menos tenga la vinculación con esos cuerpos políticos, sería mucho mejor su presencia frente a la comunidad que evidentemente le va a calificar su actuar. Es que parecería, las más de las veces entonces, el titular de una comisión de derechos humanos estatal puede ser nombrado por el gobernador en turno. No está bien, pero así es. ¿Quién propone a un titular de derechos humanos? Perdón, Bueno, depende. En la cuestión de la entidad poblana es precisamente el Poder Legislativo local quien decide quién puede ser el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Se supone que reciben las solicitudes y hay un cuerpo colegiado nombrado por la misma legislatura local quien califica, ¿correcto? Pero pues nunca faltará la llamada telefónica diciendo vete por este lado o vete por el otro, y habrá que romper ese tipo de cuestiones. Además, habrá que decirlo también, en los últimos años, la sombra de esa influencia
ha estado presente en el nombramiento de los presidentes de las comisiones estatales, no solamente en la entidad, sino prácticamente en todo el país. Señor rector, usted como titular del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro hace algunos años, sin duda debe haber tenido relación con la Derechos Humanos del Distrito Federal. A mí me parece, a lo mejor opinión de ustedes dos, que ha sido una de las comisiones como más autónomas e independientes del país, por lo menos así, yo creo que la mayor parte de la población así lo entiende. Le pediría si me puede contestar, ¿es así? ¿Esta visión es correcta? ¿Y qué se ha logrado con esta autonomía? Vamos a un corte, regresamos en un momentito, no se vaya. Ratifico vuelvo a hacer la pregunta. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha observado, me parece y le parece, yo creo que a mucha gente, cierta autonomía e independencia. ¿Qué han logrado con eso? ¿Cómo ha sido la conducción en este ámbito en el Distrito Federal? Bien, antes de ir al Distrito Federal tengo que decir que sí, que efectivamente hemos tenido organismos de derechos humanos públicos que han sido autónomos en los estados de la República. Quiero, por ejemplo, señalar la época de Guadalupe Morfín en Jalisco, que se distinguió por su autonomía del Ejecutivo y en ese sentido por un trabajo honesto y de servicio. También por esas mismas fechas el ombudsman de Baja California también tenía una actuación muy autónoma del Ejecutivo y muy consecuente con lo que son los principios de defensa y promoción de los derechos humanos. En el Distrito Federal también, en el tiempo en que me tocó estar en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, trabajamos muy cercanos con la Comisión de Derechos Humanos del DF, que estaba presidida en ese momento por Luis de la Barreda. Después de Luis vino el maestro Emilio Álvarez y Casa, y sí se ha distinguido la Comisión de Derechos Humanos del DF, junto con otras del país, por tener una línea consecuente realmente al servicio de las personas, de su dignidad, de los derechos fundamentales. ¿Qué se ha logrado? Se ha logrado tener un organismo que defiende a las personas frente al poder arbitrario del Estado, ¿no? En este sentido ha cumplido con la tarea para la que fue constituida y en ese sentido también tenemos un contrapoder, un equilibrio o un peso compensatorio de los poderes constituidos, al mismo tiempo que tenemos allí, como en otros estados, un organismo que va generando una cultura de ciudadanía que respeta los derechos fundamentales de las personas y que actúa en convivencia. Ha tenido acciones controvertidas como el respaldo a la ley que permite la interrupción del embarazo, o su oposición a la pena de muerte, o la defensa de las familias de la discoteca del News Divine, etc. Ha actuado en momentos fundamentales y yo creo que lo ha hecho bien, y en ese sentido que cuando un organismo público de derechos humanos logra vincularse con los sectores más vulnerables, si somos honestos tenemos que reconocer que a quienes se les violan los derechos humanos generalmente es a los sectores más pobres y vulnerables de la población. Y en ese sentido que los derechos humanos tienen que ser entendidos también como derechos de los pobres, derechos de los excluidos, de los oprimidos. Cuando una comisión de veras lo entiende así y se asume como propios los intereses del pueblo pobre, de las mayorías, de los que sufren algún tipo de explotación, en esa medida la institución se hace una institución útil, necesaria, relevante, pertinente y querida por la sociedad. Como jesuita, dice Fernández,
quiero seguir apostando mi vida en el servicio de la fe, en ese Dios y en la promoción de la justicia. Entiendo que esta es la única apuesta coherente en un mundo roto, necesitado del fermento de la humanidad compartida, de la fraternidad sin distingos. Doctor Barral, le pediría su opinión, ¿cuál ha sido en este nacimiento relativamente nuevo de estas comisiones? ¿Qué opinión le merece la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué juicio tendría sobre ella? Bueno, es una comisión que ha debido enfrentar las opiniones directas del Poder Central, del Ejecutivo Federal en ocasiones. Claro. También sufre los embates de algunos legisladores federales. Tiene una posición en ocasiones bastante incómoda. Sin embargo, podría yo generar aquí un debate interesante respecto de la postura del Ombudsman Nacional. Sin embargo, creo que ha podido salir adelante en la mayor parte de los problemas que ha podido enfrentar en su momento la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, falta todavía esa fortaleza de quien maneja los derechos fundamentales o la defensa de los derechos fundamentales a nivel nacional para poder mantenerse siempre alejado de quien ejerce el poder en el país. Lo que ha dicho el padre rector es fundamental. Tendrán que reconocer evidentemente que quienes sufren mayormente esta vulneración a sus derechos fundamentales es la clase que menos tiene económicamente hablando, materialmente hablando, y cuando eso se reconoce, desde luego que entonces el trabajo del Ombudsman Nacional tendría que revalorarse inclusive. También habrá que tomar en consideración que el Ombudsman sería ese vínculo entre lo que sería la protección de derechos humanos a nivel nacional, pero también esta globalización internacional de la protección de los derechos fundamentales. Y yo sí apostaría por la idea de que el Ombudsman Nacional fuese nodo de esa vinculación entre la protección internacional de los derechos fundamentales y el aspecto o la estructura nacional de la defensa a estos mismos derechos públicos subjetivos. Sin embargo, insisto, no es una tarea fácil porque está vinculado a aspectos de carácter político, aspectos de carácter jurídico, aspectos de carácter social, aspectos de carácter económico, y esto tendría que entonces revalorar la existencia de un ombudsman que conozca estos constructos que permean en la sociedad, que van dirigidos por quienes realmente ejercen el poder tanto en forma interna como en forma externa, para que tenga la suficiente fortaleza de llegarse a un buen equipo de trabajo y pueda resolver en medida de sus posibilidades los conflictos que se le puedan presentar. El derecho no es solamente el conjunto de reglas jurídicas que rigen a una sociedad, apunta el doctor Barrales. El derecho es mucho más complejo. Tiene que observar tanto los pactos sociales internos de un Estado independiente como las normas internacionales. Barrales Arias reflexiona sobre la idea de la razón razonable. Es decir, que todo aquel que estudie derecho o se emplee de tiempo completo a esta materia pueda tener las capacidades para resolver aquellos casos llamados difíciles, es decir, donde la ley por sí sola no resuelve el conflicto entre partes. El jurista actual debe de razonar, pero sin olvidar el contexto y las circunstancias que lo enmarcan, y hacer de esa reflexión un instrumento para resolver los problemas de manera pertinente. En eso radica lo razonable. Pareciera en ocasiones que esta libertad alcanzada, estos logros en el ámbito de los derechos humanos, y subrayo el pareciera, y se los pregunto a ustedes, hay visos de que se intenta ser restringida, intenta restringirse, con el consecuente retroceso. Y este retroceso lo digo por parte del Estado. El maestro Fernández lo mencionó hace un momento, era uno de los temas que quería abordar, que ya se abordó, a lo mejor lo abordamos un poquito más ahora. En los últimos tiempos existe ya una suerte de criminalización de la protesta, de la libertad de expresión. Y en otro ejemplo, el gobierno federal solicitó el cambio
después de unas declaraciones en este campo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México, me refiero a Américo Incalcaterra. Correcto. Él dijo algo que parece que no gustó. Insisto, entonces, la pregunta es, ¿el Estado está provocando un retroceso en lo alcanzado por la sociedad civil? Cuando nace el concepto de derechos humanos, se habla de derechos humanos por contraposición a los derechos del rey. Entonces, son los derechos del ciudadano frente a los derechos del déspota o del Estado. Evidentemente, el mismo concepto de derechos humanos es incómodo para un Estado que es autoritario, para cualquier tipo de poder arbitrario. Un concepto que defiende los derechos de las personas como grupos, como colectivos o como individuos, resulta incómodo. Entonces, tendencialmente vamos a encontrar que los estados, en la medida en que se hacen más autoritarios, querrán combatir los derechos humanos y los defensores y los organismos y la legislación internacional. Algo de esto está sucediendo en el país. Efectivamente, a Américo Incalcaterra lo corren porque critica, dice, hay mucho aparato de derechos humanos en el país, pero realmente no hay una política que los promueva y los defienda. A Carmen Aristegui la quitan de un programa importante en una vulneración del derecho a la información de los ciudadanos, no de Carmen Aristegui. Ahora golpean a maestros, tengan o no tengan razón, pero los golpean, lo mismo que a indígenas que se han manifestado. Sí hay tendencias, yo digo, claras de un endurecimiento de los gobiernos, y yo no digo solo del federal, de los gobiernos estatales también, que juegan un papel muy importante, y fortalecimiento también de los cacicazgos políticos que creíamos superados, pero que más bien está habiendo un regreso y un movimiento directamente proporcional al autoritarismo es el combate a la idea de los derechos humanos y de los defensores. Entonces sí, esto es para alertar a la sociedad, claro, y que los derechos se defienden ejerciéndolos, y entonces que hay que ejercer nuestros derechos consagrados en la Constitución, en los organismos internacionales. Algo que decía el doctor Barrales, que resulta de interés, es que efectivamente la Comisión de Derechos Humanos Federal, la nacional, se le critica que no usa la normatividad internacional que tendría vigencia aquí por ser tratados ratificados por el Senado de la República. Bueno, que nosotros sí lo usemos, que los ciudadanos y ciudadanas acudamos al derecho internacional, al sistema de defensa internacional de los derechos humanos, y los hagamos valer aún o máxime cuando las propias autoridades locales no están interesadas en ello. Gracias, gracias. ¿Quisiera abundar un poco más? Sí. Esta cuestión de los gobiernos respecto de la no protección de derechos fundamentales, tal pareciera que va creciendo. Por ahí del año 2000, en una portada de la revista Time, se destacaba en su portada, insisto, la siguiente leyenda: ¿ha muerto el gobierno? Sobre todo porque el gobierno ha perdido, yo creo, la brújula respecto de lo que debe de ser el buen gobierno. Yo creo que el gobierno fue creado para mantener una seguridad en todos los órdenes respecto de los gobernados. Y esta seguridad evidentemente también deberá estar manejada en un marco de respeto recíproco. Por ahí hay alguna postura de quien maneja teoría del Estado diciendo que la autoridad más bien que el gobernado debe respetar a la autoridad, pero también habrá que decir que la autoridad debe respetar al gobernado. Mientras no haya este marco de respeto, evidentemente la vulneración a derechos públicos objetivos, derechos humanos, derechos individuales, garantías individuales, como las podamos llamar, evidentemente podrán ser más vulneradas también. Ahora, llama la atención que actualmente no solamente la autoridad vulnera derechos fundamentales, también los particulares vulneramos derechos humanos. Y aquí entonces... ¿Los particulares a otros particulares? Los particulares a otros particulares. ¿No entran las comisiones de derechos humanos? No todavía en nuestro país, aunque ya en algunos en otras latitudes, en Europa sobre todo, ya empieza a haber algunas autoridades que reconocen
que un particular le puede vulnerar sus derechos fundamentales a otro particular y ese particular entonces podrá ser sancionado, ¿correcto? Todavía no llegamos a eso. Inclusive, por ejemplo, en El Salvador hay un amparo contra la vulneración de los derechos fundamentales que genere un ciudadano respecto de otro ciudadano. Algo que en México no opera. ¿No es un delito eso? Podría ser alguna... lo que pasa que puede ser un delito o puede ser una falta administrativa, pero en ocasiones también se está vulnerando un derecho fundamental por otro particular, que es algo que todavía en nuestro país no está siendo lo suficientemente atendido. Pero según las estadísticas de las organizaciones no gubernamentales que manejan la defensa de derechos fundamentales también, han caído en la cuenta de que los particulares vulneramos también los derechos fundamentales de nuestros iguales. Y esto es preocupante. Claro. Esto tiene que ver con una desinformación, porque normalmente, y perdón porque vuelva yo a esta idea que manejaba inicialmente, normalmente hacemos valer nuestros derechos por sobre todas las cosas, y nos olvidamos de que tenemos evidentemente deberes para con nuestros iguales, para con los miembros de la sociedad, claro. Pero eso no nos ha llegado a la conciencia ciudadana. Entonces, ese es un problema real. Yo siempre he dicho que mientras no reconozcamos nuestros deberes como ciudadanos, no podremos anteponer los derechos como ciudadanos, y esto tendrá que darse dentro de un margen de respeto. Quien es respetuoso como autoridad tendrá el reconocimiento de la ciudadanía. La ciudadanía respetuosa entre ellos mismos generarían un clima de bienestar colectivo que bajo la fórmula de Augusto Comte sería, si hay orden, tendríamos un progreso y el progreso sería evidentemente sostenido. Muchas gracias, doctor. Vamos a una pausa, regresamos en un momento. Continuamos. El sistema universitario jesuita y la Ibero Puebla, por ende, han mostrado una ocupación y una preocupación permanente por los derechos humanos. Instituyeron, por ejemplo, el premio Tatabasco, que otorgan a algún grupo o persona que se ha distinguido por su labor en este campo. Esta Ibero, la Ibero Puebla, le otorgó el doctorado honoris causa al juez Garzón. Y hemos convivido en varias ocasiones con el fiscal Castresana. Lo sabemos, ambos destacados defensores de los derechos humanos. Se ve como recto, como claro el camino. ¿Cómo tenemos que seguir avanzando? ¿Qué falta por hacer? Considero que el principal desafío que tienen las universidades de la Compañía de Jesús, pero también todas las universidades que quieran contribuir a construir un país más justo, mejor para todos y todas, es ir generando una cultura de los derechos humanos. Esto es, con su docencia, con su investigación y con su vinculación con los distintos actores sociales, tendríamos que ayudar a que la gente entienda más, comprenda más, se apropie más de la dignidad de las personas, de su valía y de los derechos fundamentales. Yo entiendo que el concepto de derechos, para comentar lo que decía el doctor Barrales, el concepto de derecho incluye e incorpora en sí mismo una obligación. El derecho humano tuyo es mi obligación para contigo. Si tú tienes derecho a la integridad física, yo tengo la obligación de respetar tu integridad física. Y así no entiendo que haya una dicotomía entre derecho y obligación, sino que todos tenemos obligación unos frente a los otros, y el Estado tiene la obligación frente a sus ciudadanos, y los ciudadanos tenemos una obligación igual frente al Estado. Entonces, crear una cultura de derechos humanos significa crear una mayor sensibilidad social frente a las necesidades de los demás, aumentar el respeto por las personas y el aprecio por los demás, y significa actuar en consecuencia, es decir, crear ciudadanos responsables, capaces de convivencia en la pluralidad y en el diálogo de perspectivas distintas. Con la investigación creo que las universidades tendríamos que indagar sobre aquellos problemas que hacen que los derechos fundamentales de las personas no sean respetados. Es decir, deberíamos investigar sobre las causas de la pobreza y cómo superarlas. Deberíamos investigar sobre la libertad de expresión y cómo fortalecerla. Deberíamos
discutir, investigar sobre la ecología, sobre la protección del agua, del medio ambiente, etcétera. En el corazón de la vocación universitaria están los derechos fundamentales de las personas. Las universidades en realidad existen, al menos las universidades jesuitas, existen para poner en el centro de toda actividad humana a las personas, a sus derechos, a su dignidad, y entonces construir un mundo mejor, un país mejor donde las personas puedan desarrollarse adecuadamente. Entonces tenemos muchísimo camino por andar en la vinculación, entrar en relación con sectores de gobierno, empresariales y sociales para que se fortalezca el respeto de las personas y el aprecio por los demás. Entonces, como digo, si entendemos así la tarea universitaria, tenemos mucho por hacer, siempre habrá un plus. Además, los derechos humanos no son una lista fija y acabada. Están siempre abiertos a nuevas posibilidades y los seres humanos vamos descubriendo nuevas necesidades que están involucradas en la persona. Entonces, creo que eso, deberíamos orientar nuestra docencia, nuestra investigación y nuestra vinculación a la salvaguarda, la promoción de la persona humana, de sus derechos y al mismo tiempo de la responsabilidad de unos frente a los otros. Por ahí me parece que es la inspiración que ha de animarnos. Adalberto Barrales nos dice que la plena, efectiva y eficaz implementación de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo nacional, es la meta de todo pueblo y sus integrantes, gobernados y gobernantes. Finalmente, Barrales Arias nos afirma que tanto los derechos humanos como el desarrollo humano tienen una visión y un objetivo común: garantizar la libertad, el bienestar y la dignidad de todos en todas partes. Doctor Barrales. Sí, y sumándome a lo que dice el señor rector, bueno, pues generar a partir de las universidades una mayor y mejor información para los hombres y mujeres que habitamos o que coincidimos en la comunidad, en ese espacio público que hoy por hoy está tan vulnerado. Pero sí volvernos salvaguardas de la información, una información adecuada, pertinente, oportuna. En ocasiones la autoridad dice, bueno, es que tú tienes el deber de cumplir con esto porque así lo marca la ley. Y si no cumple será sancionado. Y ellos argumentan, la ignorancia de la ley a nadie aprovecha de su incumplimiento. Y aquí la pregunta sería, ¿y cuándo la autoridad nos hizo llegar la información adecuada para conocer cuál es el sentido de esa norma jurídica? Es una responsabilidad importante de las universidades. En el ámbito del derecho, los juristas actuales tendrán que fijarse mucho en lo que sucede en la realidad social que les rodea, en aspectos de carácter internacional, traerlos a colación en la formación del jurista actual y sobre todo vincular el aspecto axiológico. Son aspectos que se han quedado en el olvido. Ya en la década de los 50 un jurista brasileño, Miguel Reale, argumentaba que los juristas deberíamos de fijarnos ciertamente en los aspectos normativos, pero también vincular los aspectos de carácter axiológico y sobre todo fijarnos en cuestiones de carácter social real. Esa tridimensionalidad jurídica debe ser tomada en consideración no solamente por el jurista, sino también yo creo que por la propia autoridad o por las personas que políticamente hablando manejen a una comunidad. Muchas gracias. Las universidades pueden ser una conciencia crítica de el contexto en el cual se encuentran. Sería, sin que en el caso de la Universidad Iberoamericana Puebla sea un centro de derechos humanos, sería papel de ella señalar violaciones a los derechos humanos que están sufriendo algún grupo social o alguna persona. Yo digo que en torno a nuestras funciones sustantivas, es decir, efectivamente no somos una ONG, no somos un partido político, no somos un centro de defensa de derechos humanos, las universidades, y sin embargo sí, con nuestra tarea de enseñanza, con nuestra tarea de investigación y de relación con otros actores sociales, nosotros tenemos la obligación de reflejar aquella problemática de la sociedad que va causando problemas a los demás. Es decir, sí nos toca ser voz de los sin voz a veces, con nuestra tarea de investigación,
A veces también no descarto que tendremos que tomar la palabra para hacer alguna denuncia particular si el gobierno no está atendiendo una situación que está vulnerando derechos o lastimando a colectivos humanos. Yo creo que esa es una tarea de la universidad y que está en el corazón de ella, porque finalmente la universidad se debe a las personas, se debe a la sociedad, a su entorno, y para hacer, una realidad mucho más humana, más justa, más, perdón por la desviación profesional, más como Dios manda, más de personas, de hombres y mujeres, hermanos y hermanas unos de otros. Muy bien, muchas gracias. Terminamos de esta forma Pensamiento Libre. Agradezco mucho a quienes nos acompañaron, nos dieron su opinión, ambos conocedores profundos de este tema. Al maestro David Fernández, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Al doctor Adalberto Barrales, muchas gracias. Gracias a ti, doctor. Jorge. Y gracias a usted por acompañarnos. Gracias.